Bienvenidos, hermanos, hermanas y amigos. Reciban un cariñoso saludo y es un gusto poder compartir la palabra del Señor. Hoy hay algo que quiero compartir con ustedes. Es una analogía que leí hace unos días, por cierto, muy hermosa. De hecho, dice así: cuando Dios hizo los peces, le habló al mar. Cuando Dios quiso crear árboles, le habló a la tierra. Cuando Dios quiso crear al hombre, se dijo a él mismo. Nota: si sacas un pez del agua, muere. Si remueves un árbol del suelo, muere. Si el hombre se desconecta de Dios, también muere. Dios es nuestro entorno natural. Fuimos creados para vivir en su presencia. Tenemos que estar conectados con Él porque solo con Él existe la vida. Permanezcamos conectados con Dios. Recordemos, el agua sin peces sigue siendo agua, pero los peces sin agua no son nada. El suelo sin el árbol sigue siendo suelo, pero el árbol sin él no es nada. Dios sin el hombre sigue siendo Dios, pero el hombre sin Dios no es nada. Esto es una verdad. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree no morirá eternamente. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre que moras en los cielos, agradecemos este momento que tú nos permites estar delante de tu presencia. Venimos a ti porque necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu poder. Te pedimos que tú seas con nosotros, nos guardes y guardes a nuestros hermanos, hermanas y amigos que están en sus hogares. Pedimos que tu Espíritu Santo sea el que acomode cada palabra en cada corazón y en cada mente. En tus manos nos encomendamos. Guárdanos en Cristo Jesús. Amén. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre, porque vives para siempre. Con nuestra hermana Rosaira Ramírez cantamos los himnos. Entonamos el himno 182, Al Cristo vivo sirvo. Y
Entonamos el himno 192, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da. Cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Por favor, acompáñenme en esta lectura bíblica que se encuentra en Mateo 17, del 1 al 13. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió
y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús, les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba o les había hablado de Juan el Bautista. Amén. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Corintios 1:21. ¿Y qué se predica? Se predica a un Cristo vivo que vino a este mundo para pagar tu rescate y vivas con él eternamente. Le invito a escuchar atentamente el tema Dios de vivos, no de muertos, expuesto por nuestro hermano Lázaro Juárez Chan. Hola, queridos hermanos y amigos. Como siempre, es un gran honor poder entrar al seno de su hogar, poder compartirles la palabra bendita del Señor. En esta ocasión vamos a meditar en el capítulo 17 del Evangelio según San Mateo, de los versículos 1 en adelante. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Qué interesante es este pasaje bíblico. Es importante que nos detengamos y podamos meditar
en esta palabra del Señor. Tenemos que tomar el capítulo anterior, el 16 de San Mateo, para que podamos entender un poco el 17. En el capítulo 16, Jesús le hizo una pregunta muy importante, muy interesante a sus discípulos. Les preguntó a ellos que quién les parecía que era Él, dice la palabra del Señor. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y unos respondieron, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense que este pasaje bíblico es del capítulo 16, nos da mucha claridad para entender el 17, como les decía antes. Jesús está preguntando a sus discípulos qué oían ellos respecto al concepto que tenía Dios, que tenía la gente de Él, de Jesús. Y ya escucharon ustedes la respuesta, que unos dijeron, bueno, pues algunos dicen que tú eres Elías, algunos otros dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías, y otra gente dice que eres algún profeta del Antiguo Testamento, obviamente. Jesús les dice, bueno, eso es lo que la gente dice, pero ahora le dice a ellos, ¿y ustedes qué piensan? ¿Qué dicen? ¿Quién soy yo? Y Pedro hace una declaración contundente. Le dice, para Pedro, Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También Jesús les dice a sus discípulos que aunque Él es el Hijo del Dios viviente, el Cristo, tiene que ir a Jerusalén, subir a Jerusalén, padecer, morir, ser sepultado y resucitar al tercer día. El mismo Pedro, que había hecho una declaración contundente, que el mismo Jesús le dice, esto no te lo ha revelado ningún hombre, sangre y carne, esto te lo ha revelado Dios mismo. No lo has dicho por ti mismo, lo has dicho porque Dios lo puso en tu boca, Dios lo puso en tu corazón. Pedro así era. Ahora, cuando Jesús le dice a sus discípulos que es necesario que el Cristo vaya a Jerusalén, allí padezca de los ancianos, de los principados, de las autoridades importantes, de los judíos, ahora Pedro le dice, le reconviene a Jesús, Señor, ten compasión de ti mismo, de ninguna manera te acontezca esto. Lo trata de convencer que Jesús pueda evadir, pueda escapar de ese sufrimiento, de la muerte. Y Jesús se da cuenta que realmente ahora no es el Espíritu del Señor, el Señor que está hablando en él.
Ahora detecta el Señor en Pedro que quien habla a través de él es el mismo enemigo. Rápido Jesús lo identifica. No es Pedro en sí mismo quien trata de convencer a Jesús, reconviniéndole que tenga compasión de él y que no muera, que busque otra manera de escapar, de huir, no sé cómo, pero que evite ese camino. Y Jesús le dice a Pedro, bueno, no a Pedro, sino a quien lo estaba usando en su debilidad humana, en su apresuramiento, como siempre, de decir las cosas. Y le dice, apártate de mí, Satanás, porque Jesús está viendo al enemigo que está hablando a través de este discípulo, porque tú no pones la mira en Dios, sino en los hombres. Todo eso pasa. Parece ser que esto crea una confusión tremenda. Los discípulos tenían en su mente, en su corazón, de que este Jesús, este Cristo, con quien habían caminado más de 3 años, por todo lo que habían visto que Él decía y hacía, los grandes milagros que ellos presenciaron, despertó en ellos una esperanza que era muy probable que este era el Cristo, pero el Cristo que ellos tenían en la mente y el corazón era aquel como David, aquel que vendría a establecer un reino desde Jerusalén, pero un reino muy literal, en la que él iba a tomar literalmente el poder y que iba a sentarse en el trono y que ellos iban a gobernar con Jesús. Llegó a despertar esa esperanza. Pero cuando les dice que es necesario que el Cristo tenga que padecer, tenga que morir, entonces toda esa esperanza se viene abajo. Entra la duda si realmente era el Cristo que ellos esperaban, si realmente era el Cristo que decía todo el Antiguo Testamento, comenzando desde Moisés, pasando por todos los profetas y los escritos de todo el Antiguo Testamento que hablaban precisamente del Mesías. Entró la duda en ellos. No puede ser posible que ese Cristo que ellos esperaban tuviera que sufrir y morir. Creó en ellos una terrible y tremenda confusión, tal vez una decepción. Tal vez pensaron en ese momento que anduvieron durante 3 años o más de 3 años con alguien que decía ser el Cristo, pero que al fin y al cabo no lo era. Ustedes han de recordar, después de la muerte de Jesús y de ser sepultado, al tercer día, aquel domingo primero de la semana, 2 discípulos iban camino a Emaús, decepcionados de Cristo, decepcionados de Jesús. Y cuando Jesús les alcanzó, comenzaron una plática con él diciendo que anduvieron con un hombre que alimentó sus esperanzas en ellos de un libertador, de alguien que sería el que sería un líder que libertaría a Israel y que gobernaría y que tendría su trono allí. Pero que les dijo que resucitaría el tercer día, pero que ya estaba entrando casi la noche, llegando a las 6 de la tarde para entrar al 4.º día, y que eso no se había cumplido. Estaban decepcionados de Jesús. Pensaron que les mintió, que era un paranoico, que no era cierto todo lo que vieron y lo que escucharon de Jesús. Qué equivocados estaban hablando con el Jesús resucitado, dicen las Sagradas Escrituras. Así que en el capítulo 16, cuando Jesús les dice de los padecimientos del Cristo, de su muerte, ellos dudan totalmente.
Ellos pensaron que este no era el Mesías verdadero de los profetas y de la ley. Dice la Biblia que habían pasado 6 días de esto y yo me imagino a los discípulos con esa idea en el corazón y en la mente. Hasta que dice que Jesús llamó a 3 testigos, a Pedro, a Juan y a su hermano Jacobo. Y los llevó a un monte alto que hasta el día de hoy la Biblia no dice, los santos evangelios no dicen cómo se llamaba aquel monte. Solamente dice que los llevó a un monte alto. Y que ahí cuando estaban en ese monte alto, delante de sus discípulos, Jesús se transfiguró. Las Sagradas Escrituras dicen que su rostro resplandeció, su ropa y todo resplandeció como la luz del sol. Jesús se glorificó en ese momento. Y en esa luz y en esa gloria divina en la cual Él estaba envuelto, y no porque la haya recibido del cielo, no dice la Biblia en este momento al principio que vino una luz del cielo, que bajó del cielo y que resplandeció alrededor de Jesús, no dice eso. Esa luz, esa gloria salió de dentro, de la esencia, del ser del mismo Jesús. Le estaba demostrando a sus discípulos que Él era el Cristo, que durante todo el tiempo, desde que Él vino aquí, escondió esa gloria, esa del Dios omnipotente, del Cristo, el unigénito Hijo de Dios. En ese momento, cuando Jesús se transfiguró, no es que haya cambiado su físico, no, resplandeció su gloria en Él. Estaba diciéndolo, si tenían los discípulos duda de que Él era el Mesías, porque le había dicho que tenía que padecer, tenía que morir, les estaba demostrando que realmente Él era el Mesías. Resplandeció, vieron su gloria. Por eso el apóstol San Pedro en la segunda carta, en el capítulo 1, nunca se le olvida y dice él que ellos vieron cuando Jesús resplandeció. Que segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 y 17, lo tiene muy claro. Han pasado muchos años cuando escribe estas cartas. Y él menciona de lo que él presenció con Juan y Jacobo. La gloria del Señor, del unigénito del Padre. Y justo en ese momento, dice la Biblia, que apareció Moisés y Elías, vivos. Moisés murió, dice la Biblia, y fue con el Padre. Elías no murió, no experimentó la muerte. Él fue llevado en un carro de fuego, traspuesto al cielo. Así que ahí estaba representada la ley y los profetas. Estaba representado precisamente del cristiano que muere y va al cielo y están vivos en el cielo. Pero también están representados de los cristianos que no morirán cuando Jesús venga en su segunda venida, pero que también se reunirán con los que murieron y están en el cielo. Recuerdo aquellas palabras de Jesús cuando Él dijo que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Porque dice que cuando Dios se refiere a sus siervos del Antiguo Testamento, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos sus siervos del Antiguo Testamento, no les dice el finado, no dice el que existió, sino los llama por su nombre porque existen y están vivos en su presencia. A Isaac, Abraham, Jacob. No les dice el finado Abraham, no le dice el finado Isaac, no le dice el finado Jacob, no le dice el finado Moisés, no le dice el finado Elías, no le dice el finado David. No, los habla porque viven
viven en su presencia. Viven en su presencia. Querido hermano y amigo, ¿qué más pruebas tenemos? Que con la muerte no se termina la existencia del hombre. ¿Qué más pruebas tenemos nosotros? Que cuando un hombre y una mujer mueren en Jesús, cuando en vida pudieron arrepentirse de sus pecados, abrir su corazón, su vida y recibir a Jesús como su Señor y su Salvador, y Jesús les garantiza que desde ese momento tienen vida eterna. Que cuando cierren sus ojos los abrirán en la presencia del Señor. Cuando Jesús dijo: no tengan miedo a la muerte, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo a la muerte. Porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo no les hubiese mentido, dice Jesús. Yo me voy a preparar lugar para que todos aquellos que mueran en Jesús tengan morada en el cielo. Y esa es una promesa de Jesús que es verdad. Todos los que han muerto, dice el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, los que han puesto su mirada en todos los del Antiguo Testamento, como mirando al invisible que era Jesús, al Mesías prometido en el Antiguo Testamento, todos no han muerto, sino que pasaron precisamente a la presencia del Señor, porque esa fue su fe. Por eso dice la Biblia que el justo vivirá por fe, y no solamente vivir físicamente aquí, sino que esa fe precisamente en Jesús nos permitirá que al morir abramos los ojos en el cielo. Qué lindo los discípulos mirar cuando Moisés llega. Moisés tenía 1400 años de haber muerto cuando los discípulos lo vieron que llegó en esa ocasión. Elías tenía 900 años de haber muerto, o de haber sido, mejor dicho, traspuesto al cielo, no de haber muerto, de haber vivido y traspuesto al cielo. Y llegan vivos. ¿Qué más prueba tiene? ¿Cómo podemos dudar de esto? Si Jesús mismo está dando la prueba contundente de que todo el que muere en el Señor está en el cielo. Fue tan lindo lo que vieron, que Pedro se atrevió a decir, dice el Evangelio, creo que de Lucas, que lo que dijo Pedro fue errado, pero fue por la emoción de aquello tan lindo. Fueron unos instantes que casi lo transportaron al cielo. Fue una pequeña probadita de lo que es el cielo aquí en la tierra, y fue tan lindo lo que vio, que le dijo al Señor: Señor, que esto no se acabe. Quiere que hagamos 3 enramadas, 3 casitas. Una para Elías, una para Moisés y una para ti, Señor. Se olvidaron de este mundo. Se olvidaron de los afanes de esta vida. Se olvidaron de los problemas. Por eso decía un pastor, un escritor, un siervo de Dios, que cuando lleguemos al cielo y estemos viviendo en la presencia gloriosa del Señor, nos vamos a arrepentir de no habernos ido antes, de no haber muerto antes. Y cuando estamos aquí en la tierra nos aferramos a este viejo mundo lleno de tantas enfermedades, problemas, situaciones diversas, pandemias y tanto dolor y tanto sufrimiento. Y si hay cosas bonitas que disfrutamos, no es nada de lo que a nosotros nos espera en el cielo. Si nada más fue una pequeña probadita de lo que los 3 discípulos estaban viendo, y ellos ya querían no regresar al mundo, a la realidad de este mundo. Ni siquiera había terminado Pedro, dice, de decir eso.
Y el Señor lo interrumpió. Dice que a los discípulos, ahora sí, vino del cielo una luz gloriosa que los iluminó todo, la gloria del Señor, un pequeño rayo de la gloria de Dios. Y escuchó desde el cielo la voz del Padre, que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Fíjese que esas mismas palabras Dios las dijo cuando fue bautizado con Jesús, pero la diferencia aquí, que en la transfiguración el Padre dijo: a él oíd, y en el bautizo de Jesús nada más dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, me complace en Él, estoy satisfecho porque Él me obedece en todo, porque Él es perfecto en obediencia, me ama. Me encanta esa palabra cuando dice: a Él oíd. ¿Y saben por qué, querido amigo y hermano? Porque a lo mejor Pedro, Juan y Jacobo, su hermano, como vieron que llegó Moisés y Elías, se lo iban a contar los discípulos, y los discípulos los iban a transmitir a todas las generaciones hasta hoy. Iban a idolatrar a Moisés, podían idolatrar a Elías, poniéndolo al mismo nivel de Jesús. Es la tentación, porque hacer las tres enramadas igualito a Elías, a Moisés y a Jesús, es poner a Jesús al mismo nivel que Elías y Moisés, y Jesús no está al mismo nivel de ellos. Jesús es el Hijo de Dios, Dios mismo también. Por lo tanto es superior a ellos. Ellos solamente fueron siervos del mismo Jesús, que profetizaron la venida de Jesús en el Antiguo Testamento. Y Dios, conociendo el corazón del hombre que tiene la tendencia a idolatrar todo lo extraordinario. Y le digo esto porque yo, cuando vivía en Macuspana, pasaba a un lugar que se llama Belén, y de pronto escuché en la radio de que veían una imagen de un santo de los muertos en un árbol. Y cuando yo pasaba por ahí veía colas desde la mañana hasta la noche. Como dicen que yo nunca vi nada, pero la gente se imagina cosas. ¿Vieron usted cómo idolatraban ese árbol? ¿Cómo es el hombre? Mira cosas extraordinarias y se arrodilla para adorar a eso y le da la espalda a Dios. Pues podían los discípulos sentirse tentados a idolatrar a Elías y a Moisés por lo que estaban viendo. Por eso Dios, que nos conoce, les dice: cuidado con estar oyendo a Moisés, cuidado con estar oyendo a Elías, ni a ningún profeta del Antiguo Testamento que haya muerto, siervos de Dios, que estén en el cielo. Solamente van a oír a Jesús, a Él solamente. Él es el que salva, es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, fue el único que murió en la cruz, el Hijo de Dios. A Él tenemos que oír. Recuerdo cuando Jesús fue invitado a una boda cerquita de Nazaret, cerca de Nazaret, como unos 100 metros. Estaba un lugarcito que se llamaba Caná, no Canaán, Caná. Y María con Jesús y todos sus hermanos fueron invitados a esa boda, y ellos fueron. Y en plena fiesta se acabó el vino. Y los discípulos vinieron a María, no fueron a Jesús. Fíjense bien, cuidado con esto. Fueron a María y pensaron: como es su mamá, ahorita va a ir y le va a dar orden a su hijo, a Jesús, y Jesús tiene que obedecer porque es su mamá, como muchos dicen hoy, con todo respeto. Entonces María fue y le dijo a Jesús que solucionara el problema del refresco que se había acabado, del vino.
Entonces Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Como diciéndole: eres mi madre biológica, pero no me puedes dar órdenes a mí. Ella entendió. María era una mujer, dice la Biblia, que era una mujer sabia, que todas las cosas lo guardaba en su corazón. Era una mujer sabia y entendió el mensaje de Jesús. Entonces vino y le dijo a sus discípulos: ya no vengan a mí, vayan a Él y hagan todo lo que Jesús les diga. No hagan lo que yo les diga, no vengan a mí. Vayan a Jesús siempre y Él les va a hablar y Él les va a decir lo que tienen ustedes que hacer. Qué mensaje tan poderoso. Y hay mucha gente, millones en el mundo, que no entienden esto. Es a Jesús que debemos ir. Es el único que salva. Ante Él es que debemos arrodillarnos. A Él es que debemos orar. A Él es que debemos glorificar. A Él es que debemos postrarnos ante Jesús. Querido hermano y amigo. Y en la transfiguración Dios le dice: oigan a Jesús. No vayan a cometer el error de idolatrar a Moisés, ni a Elías, ni a ningún otro. Y comenzar a oír a otros santos y a pedirle a otros de los que ya están en el cielo que murieron. No, al único que tienen que oír es a Jesús. Querido hermano y amigo, ante tus necesidades, ante tus problemas, ante tu dolor, ante tu enfermedad, ante el problema de tu matrimonio, ante el problema de tus hijos, ante el problema de tus adicciones, ¿a quién vas? Muchos van desesperados a los brujos. Se entregan en las manos de estos charlatanes que le quitan su dinero que no tienen. Los engañan, los despojan de su dinero. Muchos van a los brujos, otros van a que les lean las manos, a ver por qué están así. Y también les engañan. Otros van a que le lean el café para que le resuelvan su problema. Van a diferentes. Se postran ante muchos que no es Jesús. Te doy una noticia que nos dice aquí el Padre. Le está diciendo a sus discípulos: si tienes problemas matrimoniales, Jesús tiene algo que decirte para solucionar tu problema. Ve a Él, oye a Él, a través de su palabra, a través de los santos evangelios y de su santa palabra. Si tienes problemas de adicciones, cualquiera que sea, y es un infierno tu vida, no vayas a otro lugar, amigo. Vas a salir decepcionado. Ve a Jesús. Él tiene la palabra. Él tiene la solución. ¿Tienes problemas con tus hijos? Algunos de ellos son adictos. Tu casa es un infierno por el mismo problema. No vayas a otro lugar, amigo y amiga. Ve a Jesús, oye a Jesús. Él tiene palabra para ti, para solucionar tu problema, transformar la vida de tus hijos, de tu hogar. ¿Tienes problemas con tu esposo, con tu esposa? ¿Serio? ¿Se está desbaratando tu matrimonio? No vayas a los brujos. No vayas a ningún otro lado. No te arrodilles ante otro. Ve a Jesús, arrodíllate ante Jesús. Él, óyelo a Él. Él tiene el poder para transformar la vida de tu esposo, de tu esposa, y para poder sanar tu matrimonio. ¿Tienes problemas de trabajo? ¿Tienes problemas diversos en tu vida? ¿Tienes problemas de enfermedad? ¿Estás sufriendo tu hijo, tú mismo, tu esposo, tú misma? ¿Algún problema serio en tu vida? No vayas a ningún otro lugar. Nada va a llenar tu alma. Vas a salir engañado y decepcionado. Ven a Jesús, ve a Jesús a través de su palabra. Él tiene palabra para ti. Él tiene la solución para ti. Para Él no hay nada imposible. No existe imposibles para Él. Por eso dijo Dios: vayan a Jesús. ¿Tienes miedo a la muerte? ¿Tienes miedo a enfrentarte a la muerte?
Tienes insatisfacciones en tu vida y no sabes qué cosa es, a pesar que tienes casa, carro, dinero, trabajo, etcétera. Pero tu alma está vacía y andas buscando llenarla con muchas otras cosas. Y vas de aquí, de allá, tocando puertas y no llena nada. Eso es tu vida y eres infeliz. No tienes satisfacción en tu vida. No vayas a otro lugar, amigo y hermano. Ve a Jesús, Él llena tu vida. Él te da satisfacción. Ábrele las puertas de tu corazón. Ábrele la puerta de tu vida. Confiesa con tu boca a Jesús. Recíbelo en tu corazón. Óyelo a Él a través de su palabra. Y todo problema te va a ayudar. Va a reconstruir todo. Va a cambiar tu vida. Porque a Él es que tenemos que ir. Solamente a Él. A nadie más. Solamente Él. Solamente es el que nos da salvación y vida eterna. Solamente Él es el que nos da seguridad que al cerrar nuestros ojos aquí en este mundo, en esta tierra, lo abriremos en el cielo. Solamente Él es el que da vida después de esta vida. Solamente es el que te puede llevar a su gloria eterna en el cielo. Solamente Él. Oye a Jesús, no oigas otras cosas. Oye solamente a Jesús. Porque Dios es un Dios de vivo, no de muertos. Él da vida, querido hermano. Él solamente es el que puede dar vida. Qué hermoso es eso. Oyeron la voz del Padre. Vino la gloria del Señor del cielo. Inundó de gozo las vidas temerosas de los discípulos. Miraron a Jesús, el Hijo de Dios. Sin lugar a duda, ahora ya no tienen duda de que Él es el Mesías prometido. Lo miran transfigurado, una probada del cielo. Luego Dios les dice, solo oigan a Jesús. Jesús es suficiente en todo lo que el hombre necesita en este mundo. Dice que los discípulos, cuando vieron la gloria del Señor que vino del cielo, se postraron a tierra y estaban temblando de miedo. Yo no sé cuánto tiempo pasó así temblando de miedo, postrado en el suelo. Pero qué hermoso, cuando temblaban de miedo. Entonces dice la Santa Biblia, el Evangelio San Mateo capítulo 17. Dice que Jesús vino y los tocó. Y cuando Jesús los tocó, el temor se fue y les dijo, no tengan miedo. Inmediatamente el temor se fue y ellos se levantaron. Ese toque de Jesús tocó los ojos de los ciegos y en el instante vieron. Tocó las lepras de los leprosos condenados a morir y al instante sanaron. Tocó el féretro de la hija del hijo de la viuda de Naín, que lo llevaban a enterrar en la caja. Y al instante que lo tocó y Jesús le dijo que se levantara, ese toque poderoso de Jesús, estando muerto, vivió y se lo entregó vivo a su madre. Ese toque de Jesús fue el que tocó a la hija de Jairo, a la jovencita de 12 años, un hombre rico, pero no pudo evitar la muerte de su única hija, de su niña. Y ese toque de Jesús, le diciéndole, Talita cumi, niña, te digo, levántate y anda. Ese toque hizo que una muerta viviera. El toque de Jesús en el alma, el toque de Jesús en el corazón, el toque de Jesús en la vida del hombre, no importa lo más hundido que esté, no importa lo más desbaratado y destruido que esté, no importa lo más despreciado, no importa si te sientes una basura, no importa si te sientes tan sucio por tu pecado, ese toque de Jesús da vida, transforma en una nueva criatura.
echa fuera todo temor. Estaban temblando, postrados en tierra. Y Jesús los tocó y les dijo, no tengan miedo. Ese toque echó fuera todo temor, querido hermano y amigo. Jesús es el todo para el hombre. A Él tenemos que venir y oír. El toque de Jesús es el que da vida y transforma nuestro ser. Déjate tocar por Jesús, por la fe. Abre las puertas de tu corazón y de tu vida. Y Él es todo suficiente. No necesitas más. Él es todo suficiente para el hombre y para todos los problemas del hombre. Oremos. Padre bendito, muchas gracias, Señor. Tu palabra es bella y hermosa. Qué privilegio tan grande tuvieron aquellos 3 discípulos que el mismo Juan, cuando escribe su primera carta, dice lo que nuestros ojos vieron, tocaron, tocante al verbo de Dios. Ese Juan que escribe el santo evangelio que lleva su nombre, de San Juan, dice, y vimos su gloria. Gloria como la del único Hijo del Padre, de Jesús, porque Él lo vio. Juan estuvo ahí, miró la gloria de Dios. Pedro, nunca se le olvida, ya es viejo, y lo llevaba en lo profundo de su corazón y su mente ese momento maravilloso de la gloria de Jesús. Y escribe en su segunda carta, capítulo 1, versículo 16 y 17, habla de ese momento lindo, maravilloso, único, cuando Jesús le mostró su gloria en la transfiguración en aquel monte alto. Pero Padre, nosotros podemos mirar tu gloria ahora, no igual que cuando estemos contigo en el cielo, pero cuando nos das de comer, cuando nos das gozo, cuando nos das paz, cuando sanas nuestras enfermedades, cuando nos das empleo, cuando nos das una familia, cuando nos das tantas bendiciones, cuando estamos en el culto adorándote y gozándonos contigo. Ya desde ahora podemos mirar, aunque sea un poco, pero tu gloria santa en nuestras vidas, Señor. Pero un día, Señor, como dice el evangelio, el último libro de la Biblia en Apocalipsis, miraremos el rostro dulce y maravilloso, resplandeciente más que el sol, en el cielo, la gloria linda. No será necesario el sol ni la luna, en el cielo no hay sol, no hay luna, dice Apocalipsis, sino que la misma gloria de Dios y la gloria de Jesús alumbra el cielo, alumbra la ciudad celestial. Esa no da calor, esa no agobia la vida del hombre. Un día, Señor, los que te aman, los que tuvieron el valor, los que tuvieron la fe, los que tuvieron las fuerzas de poder venir a Jesús en medio de este mundo lleno de pecado y de maldad, y recibieron a Jesús como su Señor y su Salvador, podrán estar en el cielo y mirar la gloria de Jesús. Toca el corazón de aquellos que todavía no han experimentado tu gloria, Señor, que no han visto venir a sus vidas la salvación. Toca el corazón y transfórmalo, dale vida a ese toque maestro de Jesús todopoderoso, que cuando toca el corazón la vida de un hombre, la reconstruye, le da vida, vida nueva, vida eterna. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale tu ofrenda al Señor, dásela de corazón. Ofrendamos a nuestro Dios mientras cantamos con nuestra hermana Rosaida Ramírez. Para las ofrendas entonamos el himno 445,
quiero darte mi ofrenda. Quiero darte mi ofrenda, adorarte con ella, aprender a servirte mejor, dártela con cariño, como lo hacen los niños, que la dan de todo corazón. Quiero ser sacrificio de tu fuego divino, más al darte mi ofrenda, ofrendarme a mí mismo. Quiero darte mi ofrenda hoy. 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 Amén. Estimados hermanos, hermanas y amigos, fue un gran gozo el haber estado con ustedes. Deseamos que el Señor sea en sus vidas y confirme su palabra en sus corazones. Nos despedimos con un fuerte abrazo virtual y nuestro hermano Lázaro Juárez Chan hace la oración final. Oremos, hermanos. Padre eterno, muchas gracias porque nos das el privilegio de poder adorarte, de poder glorificarte, de bendecir tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, porque es un gran privilegio hacerlo. Nos gozamos en ti. Recibe, Señor, toda la adoración, todo el reconocimiento, toda la alabanza, Señor, toda la gloria de tus hijos aquí en esta tierra, en este mundo que te damos, Señor. Bendice a cada hermana y hermano que participaron en la grabación de este culto a tu nombre. Señor, danos gozo, danos paz. Sana las enfermedades de los que sufren. Tráele paz en medio de esa angustia. Que puedan confiar en ti. Sobre todo que el que no te conoce pueda mirar a Jesús con fe y ser salvo. Señor, despídenos con tu paz. Danos gozo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, que el amor eterno del Padre Celestial, que la consolación y guía del Santo y bendito Espíritu esté con vosotros, con vuestras familias, con todos los que sufren, desde ahora y para siempre. Amén.